Bien, vamos a explicar, estamos en la Academia Santo Domingo, soy Maite Garrigos, la prueba de acceso en qué consiste. Las pruebas de madurez son pruebas de acceso a módulos superiores, a escuelas superiores de diseño, de arte o a módulos medios de formación profesional, a módulos superiores, que luego derivan muchos de ellos, además, sobre todo en las escuelas de arte, bien, y de diseño, depende de la escuela, depende qué caracterización tenga, en carreras universitarias, debido a que el reglamento de arte o de enseñanzas artísticas en España sí lo regula para músicos, etcétera, danza, ballet, piano y este tipo de estructura. En este tipo de prueba vamos a hacer normalmente los exámenes a nivel genérico en toda España. Estaríamos hablando de un examen de lengua y literatura que van unidos, ¿de acuerdo? Donde nos puede caer un texto, nos puede caer un soneto, un verso a analizar, y luego pues tendríamos que tener conocimientos de análisis sintáctico y morfológico para poder hacerlo pues correctamente, ¿bien? Por eso he subido esta serie de vídeos, que los he grabado todos hoy, por eso me veis vestida igual, para explicar a grosso modo pues las características básicas de la lengua, de los análisis de frases simples, que son frases que tienen un verbo, o frases compuestas con más de un verbo. Bien, lo básico, vale. Y luego tenemos la otra parte, que es un examen de inglés, en este caso, puede ser francés, en donde normalmente es un texto, no hay normalmente es un texto donde tú tienes de ese texto, son parecidos a los de la EBAU o son parecidos a, no sé, a las pruebas parecidas que hay de otras categorías como el acceso a mayores de 25 años o de 45. En el texto pues tienes que saber traducirlo y de esa temática de ese texto pues hay una serie de preguntas y luego vas a tener que hacer una reacción, 150 a 200 palabras, 20-25 líneas. Vas a tener también que, aparte de la reacción, que contestar a las preguntas, a fijarte en unos sinónimos, completar unas frases que te las darán en orden inverso o mal estructuradas. Para ello tienes que saber los tiempos verbales en inglés, pues todos, el present perfect, past perfect, los condicionales, futuros, etcétera, ¿vale? Cómo se conjugan también los verbos, la lista de verbos irregulares, cómo se utilizan los contales, los incontales, el me, el son, fenain, etcétera, los pronombres, cómo se nombra una ciudad, pues una serie de conocimientos, más o menos, equivale entre un A2 y un B1, ¿bien? En el nivel que tenéis que tener para esta prueba. Y un poco es eso, los textos es parecido, insisto, a los de la EBAU. Un texto, unas preguntas, una reacción, etcétera. No hay listening, es decir, no hay de momento, no se ha puesto el famoso dictado, ¿vale? Que tú tienes que, el texto te lo dictarían y a partir de lo que tú copies en ese dictado, pues como se hace normalmente para sacarte el B1 y el B2 y el C y el C, ¿vale? Entonces tienes que copiarlo y a partir de ahí ya me contestes las preguntas. En este caso es más sencillo porque no hay medios, además, de la Administración del Estado para poder hacer ese tipo de pruebas, por eso se hace más sencillo. Y la siguiente prueba que tenemos sería un comentario de texto, que también es parecido a los que se ponen en los accesos universitarios en modalidad de BAU, mayores de 25 o mayores de 45 años. Los de 40 no nos olvidemos que con el currículum o con la vida laboral pues igual se lo sacan, ¿bien? Una entrevista, etcétera, depende de la comunidad autónoma. Entonces, es un poco lo que os quería explicar. El comentario de texto, pues lo mismo, igual os piden el título, el esquema, el resumen de ideas, opinión personal, etcétera. Esto sería la parte genérica, que es la parte de madurez, que es la que estamos explicando aquí, ¿bien? Para que os hagáis una idea. Y luego, dentro de la lengua, tenemos la parte de literatura. En la parte de literatura, pues entra desde el siglo cero, como digo yo, es una línea de tiempo, hasta el siglo XXI, el siglo actual. Tenemos que saber, pues en todas las épocas, ¿de acuerdo? Pues más o menos, pues una línea de escritores, una línea de estilos y una línea de características, ¿bien? Ciertamente, pues en los últimos años, o hay pruebas, o hay centros en Madrid, Barcelona, los hay también en la Comunidad Valenciana y los hay en Murcia, que solo te piden el siglo XIX y el siglo XX. Pero claro, para hacerme un buen comentario y saber algo de literatura, ¿vale? Yo lo considero condición sine qua non, pues a la línea de tiempo de toda la literatura, pues empezando pues por el mestre de clerecía, ¿no? Gonzalo de Berceo. Es decir, empezamos por el siglo, por las jergas,
o incluso empezamos antes, depende del nivel de la prueba, incluso con los Vedas y las antiguas tradiciones judio-cristianas, donde empezaron y cómo vinieron y cómo se transmitían oralmente y poco a poco cómo iban evolucionando, ¿vale? Hasta el siglo actual. Lo típico que suelen preguntar, que mucha gente me dice, a ver, pero es que no es cuestión de hacer una quiniela, porque ha pasado que hay años que preguntan la generación del 28, la del 98 o la del 27 o las vanguardias, es como en la EBAU o en la antigua selectividad, ¿no? Que si te preguntaban, la gente, por ejemplo, en filosofía se estudiaba la mitad del temario, si eran 8 temas, porque o te tocaba Aristóteles o te tocaba Platón, o te tocaba Descartes o Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aquí la preparamos. Y luego hay años que han cambiado los tribunales y te han tocado los dos. Te han tocado o Nietzsche o por eso digo Platón y Aristóteles juntos, con lo cual solo te sabías uno, estaba suspendido el examen, ¿no? Entonces, por eso no recomendamos y jamás lo diremos estudiarse la mitad de los temarios ni hacerse la típica quiniela, ¿vale? Hay que sabérselo todo, hay tiempo para estudiar, no se estudia esto en un día, es el equivalente a un bachiller, es equivalente a una ESO, lleva su tiempo, su preparación y tenéis que ir bien preparados, ¿de acuerdo? A pesar de la nueva Agenda 2030 que quieren quitar todos los contenidos, que me parece una burrada, porque es que si no estamos criando lerdos que no van a saber hacer absolutamente nada. Yo creo que todo el mundo que va tiene que tener una cultura general y tiene que saber quién es la Celestina, quién la estudió, quién es Becker, Valle Inclán o todo esto, ¿no? Entonces, la del 28, no sé, un poco solo, aparte de pues, las aplicaciones o los vídeos, etcétera, pues que tengamos un poco de nociones de quiénes somos, qué ha hecho España y los personajes más importantes, quién es Cervantes, quién es el Quijote de la Mancha, no sé, pues cosas típicas que para mi gusto pues tenemos que saberlas, ¿vale? O la colmena, o no sé, Juan Ramón Jiménez, o cosas así, ¿no? Pepita, tal. Entonces, tenemos que saber lo básico, ¿vale? Literatura también. Literatura entraría en las características generales, pues de todo. Del barroco, del renacimiento, insisto, ¿vale? La edad de oro, por ejemplo. No sé, pues todo el siglo de las luces. Vamos a hablar de, pues un poco, pues el antropomorfismo, antropomorfismo, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hablar de todas las épocas. Es verdad que no vamos a pedir pues muchas cosas porque son miles de nombres y llevan muchos años, pero sí un resumen pues bastante bueno de todo lo que sabemos. Y luego la segunda parte de literatura sería la parte de lo que nosotros generalmente llamamos la prosa, la lírica, etcétera. Es decir, coger un soneto, saber, pues, tenéis que saber también, pues eso, pues analizar cómo se analiza no solo los textos literarios y definirme pues los tipos de texto que existen, si es argumentativo, pues si es explicativo, si es un tal, o si resulta que es un, no sé, si es un texto periodístico que corresponde, que quiere explicar, o es un científico, o lo que sea, ¿no? La clasificación de los textos, ¿vale? Luego vamos a hablar también de las figuras retóricas, o sea, si tenemos pues eso, tenemos una poesía, tenemos un trozo de una obra de teatro, etcétera, un sainete, lo que sea, pues tenemos que saber analizar, pues eso, un poco la métrica, qué tipo de estrofa es, si es arte mayor, menor, si hay una sinalefa, etcétera, ¿no? Son cosas básicas que se aprenden a lo largo de, pues eso, de la ESO y de primero de bachiller, que sí, entonces, ¿vale? No te voy a pedir los 200 títulos de todos los autores, pero para ir un poquito preparado, pues sí que lleva su tiempo, ¿de acuerdo? Es un poco lo que os quería explicar. Y luego de figuras retóricas, pues hombre, una alineación, una metáfora, antítesis, no sé, las típicas, ¿vale? O sea, vamos a pedir las típicas para poder defenderos, para hacer un buen examen, sobre todo, ¿no? La sintetón, la elipsis, por ejemplo, hiperbatón. Pero claro, no te voy a pedir pues cosas muy complicadas, ¿no? Una onomatopeya, etcétera, ¿no? La paradoja, pues lo típico que está en la mayoría de los sonetos o en las mayorías de las obras cuando vas a analizarlas. ¿Bien? Las relacionadas con la construcción de la sintaxis, que serían asintetón, elipses, positetón, anáfona, o las relacionadas con el nivel fónico, ¿vale? Es un poco lo básico que os van a pedir y que, bueno, pues eso lleva unos meses de preparación, no lleva 2 días, no hacemos milagros, ¿vale? Por mucho que queráis muchas veces dar un intensivo y tal, no es posible, ¿bien? Nos vemos, suerte, adiós.